Entonces, este periodo comenzamos a estudiar Pentateuco. Entonces, también debemos saber que el estudio del Pentateuco, pues como es un área tan amplia, es una materia de introducción panorámica. Es como si nosotros de alguna manera nos fuéramos a montar en un parapente y fuéramos a pasar por una ciudad por encima y simplemente al ver algunas cosas. Ustedes se van a dar cuenta que el estudio de cualquiera de estos 5 libros que vamos a comenzar a tratar daría para toda una clase completa o 2 niveles completos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es una introducción. Bueno, la palabra Pentateuco se deriva de 2 palabras griegas que es penta y teucos, ¿sí? Penta o pente significa 5 y teucos es tomos. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra Pentateuco, nos estamos refiriendo a un tomo de 5 libros, especialmente los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? El Pentateuco, lo que se conoce como los libros de Moisés, la Torá o la ley. Torá es ley en español. Entonces, cuando hablamos de una introducción al Pentateuco, quiere decir que nosotros vamos a estudiar los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es decir, los libros que escribió Moisés, y como veíamos en la introducción al Antiguo Testamento, se data la época de Moisés donde él escribe más o menos del año 1491 antes de la era cristiana a 1451. Entonces, estos libros son muy importantes porque estos libros son los primeros libros de la Biblia y de alguna manera dan la base a toda la revelación divina. Entonces, hoy vamos a comenzar hablando especialmente del libro de Génesis y comenzar a tratar algunos aspectos de este libro. También sería bueno que usted tenga siempre a la mano pues su Biblia para que pueda considerar algunas cosas que vamos a leer y considerar juntos. Entonces, bueno, hoy la panorámica del libro de Génesis se va a centrar apenas solo en el capítulo 1, 2 y 3. Estos capítulos tratan especialmente de la creación y de la caída del hombre. Entonces, nosotros vamos a considerar pues estos 2 aspectos simplemente en el día de hoy. La creación y la caída del hombre. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, pueden abrir Génesis 1 y nosotros vamos a darnos cuenta que misma Reina Valera y generalmente casi todas las versiones nos ponen en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 31, una narración de cómo fueron creados los cielos y la tierra, ¿sí? Ahora, en el capítulo 2, desde el verso 4, también pone un título Reina Valera, se nos vuelve a hacer otro relato de la creación, especialmente del huerto del Edén y especialmente de Adán y de Eva. Esos 2 capítulos son capítulos que nos hablan de la creación y es muy importante entender esto. Nosotros podríamos decir que la Biblia sin el libro de Génesis no es solo un libro incompleto, sino que nosotros no podríamos entender prácticamente ningún otro libro de la Biblia ni la revelación que contienen si nosotros no entendemos el libro de Génesis. Génesis significa principio, en el comienzo. Quiere decir que todo lo que Dios dio para revelación nuestra desde el principio comienza en el libro de Génesis. Todas las grandes verdades, toda la gran historia, toda la doctrina de la caída del hombre, las promesas de la redención, de la salvación del hombre, están en Génesis. Por eso se dice que a veces Génesis es el libro de las semillas. ¿Por qué es el libro de las semillas? Porque en él se contienen todas las semillas de las grandes verdades
que se desarrollan en las Escrituras, ¿sí? Entonces todo comienza allí, por eso es un libro tan importante para nosotros, porque si nosotros quitáramos el eslabón del libro de Génesis de la cadena de la revelación divina, nosotros nos vamos a encontrar con una confusión donde no vamos a entender ninguno de los otros libros. Entonces, en opinión de grandes teólogos, la Biblia sin el libro de Génesis no es solo incompleta, sino sería totalmente incomprensible. Entonces, más o menos como decíamos, el esquema del libro nos va a llevar primeramente hoy a una consideración de la creación y la caída. Ese sería lo que vamos a estudiar hoy. Después vamos a ver algo del diluvio, un poco los relatos después de la caída, hasta más o menos el capítulo 10 de manera general. Y vamos a ver la tercera parte del libro, que sería ya la historia patriarcal, capítulo 12 en adelante hasta el 50. Ahora, si nosotros vamos a entender Génesis de una manera panorámica, es bueno saber que, como decíamos ahora, el libro establece unas verdades que son fundamentales y básicas. Ellas van a establecer una cosmovisión muy importante en nosotros en cuanto al entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué podríamos aprender de Génesis 1 y Génesis 2? Pues muchas cosas, tanto que yo podría decirles sin temor o sin engañarlos que podríamos durar el capítulo 1 y el capítulo 2 todo este trimestre y nos sacaríamos todas las verdades que se encuentran allí reveladas. Se puede abordar desde tantas perspectivas que realmente lo que uno necesita es tiempo. Pero a simple vista, una cosa que el creyente puede aprender, nos la dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, verso 20. Ustedes quieren, pueden abrir ese pasaje donde Pablo nos dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar Génesis 1, donde el Señor comienza a crear, donde el Señor comienza a separar la luz de las tinieblas, donde el Señor comienza a separar las aguas, donde el Señor hace la expansión de los cielos, donde el Señor crea la naturaleza en la tierra, donde el Señor crea el mar, donde el Señor crea las bestias de la tierra, crea las aves, crea los animales marinos y crea al hombre. Dice Pablo que cosas que no conocíamos de Dios, por ejemplo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis son una gran ventana para que nosotros consideremos de una manera un poco limitada, pero que se puede llegar a considerar estos aspectos que Pablo dice, por ejemplo, la grandeza y el poder de Dios. Nosotros vemos en la Biblia que la Biblia no habla que la creación fue fruto de la casualidad, fruto de un estallido físico o nuclear, sino que la Biblia nos dice que todo fue hecho por voluntad de Dios por causa de su palabra. Y cuando nosotros comenzamos a ver esa creación que es descrita en el capítulo 1 y 2, con el sello y la perfección que llegaría a ser en esa creación el hombre, nosotros podemos ver un Dios extremadamente poderoso y extremadamente grande. Un Dios que tiene el poder de hacer todas las cosas de la nada. Un Dios que es como un gran arquitecto y un gran diseñador. Un Dios que crea con muchas facetas y de una manera muy amplia y muy diversa una creación. Hermanos, pensemos no solamente, un solo ejemplo, piense en la naturaleza, piense en la cantidad de animales que existen, que conocemos y que no conocemos, porque tenemos animales grandes, pero también tenemos animales microscópicos. Tenemos animales que conocemos, pero también nos hemos dado cuenta que tenemos muchos animales que no
conocemos. Tenemos un mundo microscópico lleno de organismos que el hombre hasta ahora está comenzando a conocer. También tenemos grandes animales que la historia nos muestra que han dejado de existir. Entonces nosotros tenemos un Dios sumamente grande. Como alguien decía, sí, nosotros gracias a Dios tenemos la revelación escrita, pero hay un libro que siempre está presente a la vista de todos los hombres, y ese libro es la creación, ¿sí? Y qué tremendo, porque ese libro está abierto delante de todos nuestros ojos, hablando de una manera silenciosa quién es Dios, lo que ha hecho Dios y la grandeza de nuestro Dios. Podemos ver su perfección, su inteligencia, su sabiduría en medio de todas las cosas. Pensemos en las estaciones, pensemos en los cielos, el sol, las estrellas. Todo es un testimonio maravilloso de la creación del Señor. Entonces, cuando uno llega a Génesis 1 y Génesis 2, uno puede quedar impactado profundamente por la grandeza de nuestro Dios. Este capítulo que habla de la grandeza y de la hermosura de la creación hace que nosotros podamos contemplar al Creador y sentir una profunda sensación de adoración hacia su grandeza. Entonces es un libro que, como decíamos, es un capítulo que si nos pusiéramos a mirar paso por paso cómo Dios fue creando, ordenando en los 6 días, podríamos entrar en estas maravillas. Ahora lo estamos viendo de una manera muy panorámica. Ustedes recuerdan que en nuestra clase de introducción al Antiguo Testamento vimos un documental que se llamaba El Dios de las Maravillas, porque realmente la creación, aún contemplada en nuestros días, y hay que entender algo, ¿no? Nosotros contemplamos esa creación después de Génesis 3, no antes de Génesis 3, porque nosotros sabemos que por causa de la caída y el pecado, hubo un efecto totalmente negativo que cayó sobre la creación. Ella quedó bajo una maldición. Ella ahora se envejece, ahora ella se desgasta, cosa que también la ciencia nos lo ha demostrado. Pero aún con ese envejecimiento y aún con ese desgaste por causa de la caída y del juicio que Dios trajo sobre ella, realmente la creación no deja de hablarnos poderosamente acerca de la creación de nuestro Dios. Como decía François Fenelon, un gran teólogo francés, él llegaba y decía, toda la naturaleza habla de ti y a tu nombre da alabanza, mas los hombres voluntariamente sordos son y nada oyen. Entonces, qué tremendo, hermano. Nosotros a veces pudiéramos ver tantas cosas de Dios que no nos damos cuenta, parecemos ciegos, ¿no? A veces que estamos acostumbrados que el sol no salga todo el día, ¿cierto, hermanos? Estamos acostumbrados que caiga la lluvia, estamos acostumbrados al aire, estamos acostumbrados a ver toda la belleza de la creación. Parece ser que el gran panorama no habla ya nuestro corazón. Pero definitivamente el Señor tiene que despertar nuestros corazones y nuestros ojos para que podamos comprender su grandeza. Amén. Vamos a ver un pasaje ahí en Salmo capítulo 8, verso 3, donde David nos habla de esto. Verso 3. Vamos a leerlo. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces mire lo que dice David. Cuando veo tus cielos. Mire qué frase interesante, ¿no? A veces nosotros no vemos los cielos, hermano. A veces como que nosotros no contemplamos las estrellas. A veces como que no damos cuenta de la gran lámpara que Dios puso para alumbrar la tierra, del sol. Parece que las cosas no grandes, extraordinarias, y como dice Pablo, nos pueden llevar a conocer a Dios, no las vemos. A veces no vemos la luna y las estrellas. Ahora, hay otros que la ven para adorarla, que eso es todavía más terrible, ¿no? No ven al Creador, sino que
caen en idolatría en cuanto a la creación. Hay otros que la ven y la tuercen de una manera supersticiosa para alimentar sus falsas religiones y su oscuridad espiritual. Pero David decía, cuando veo los cielos, la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, la reacción que dice David es, ¿qué es el hombre? Realmente en comparación a la creación y a la grandeza del universo en el cual nosotros vivimos, una de las conclusiones a las que podemos llegar es, ¿qué es el hombre? ¿No? Tan pequeños, tan limitados, tan insuficientes, con una creación tan grande y un creador tan poderoso. Dice ahí el verso 5 y comienza a hablarnos del hombre. Le has hecho un poco menor de los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Ahora, de la misma manera que David pasa de ver la creación a considerar la situación del hombre, asimismo Génesis pasa siempre después de hablarnos de la creación a hablarnos del hombre como criatura creada a la imagen y semejanza de Dios. Y eso ya le da también un valor intrínseco al hombre, que es lo mismo que está diciendo David, Señor, pero que éramos nosotros para que nos hayas tenido en cuenta, que éramos nosotros para que tengas memoria de nosotros y nos visites. Y ahí dice David, nos hiciste un poco mejor que los ángeles, pero nos coronaste de gloria y de honra. Dice el 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, lo siguiente que nosotros vemos en el capítulo 2 es que Dios no solo crea, sino que le entrega la administración de esa creación al hombre. Hace del hombre el gran administrador de la tierra y su gran embajador. Le entrega la autoridad sobre la creación, sobre las aves, sobre las bestias, y ahora el hombre es puesto para enseñorear en la tierra. Qué cosas tremendas, ¿no? El libro de Génesis en 2 capítulos nos muestra la creación y el propósito de la creación con el hombre. Dios quería tener un embajador aquí en la tierra. Dios quería tener a alguien que le representara. Dios quería tener a alguien que cuidara esta creación y llevara a cabo su voluntad en medio de esta creación. Ahora, ¿qué nos dice Génesis de este hombre? Podemos leer algunos pasajes. Por ejemplo, Génesis 2, verso 3. El autor Moisés nos narra que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios ahí en el 1.26, pero también nos dice ahí en el 2.7 que fue formado por las propias manos de Dios. Dice ahí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Literalmente fuimos creados por la mano de Dios. Literalmente el hombre no viene de la evolución natural, de la selección natural. El hombre no viene del ocaso o del caos, sino el hombre viene del propio corazón de Dios, hecho por la propia mano divina. Ahora es interesante que una de las características que se habla del hombre es que Dios lo hizo varón y hembra, ¿no? Entonces todos conocemos ese pasaje que cuando Adán es puesto en el Edén, él comienza a mirar los animales, seguramente aún con sus parejas, y Adán ve que no hay una ayuda para él. Y Dios le hace pasar por un sueño profundo, y de la costilla surge Adán. Ahora comenzamos a ver, hermanos, que toda la antropología bíblica, ¿qué es la antropología? La ciencia que estudia al hombre, pero desde la perspectiva bíblica. Entonces, toda la antropología bíblica surge de estos capítulos. Se nos muestra cómo fue creado el hombre, se nos muestra el propósito del hombre, el diseño del hombre, aún las partes del hombre. Dios toma al hombre de la tierra, sopla en él el espíritu de vida, y cuando el espíritu se une en el cuerpo, Adán es un ser viviente. Tenemos las tres partes del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Después Dios hace que de este hombre surja, de la carne, de la costilla de este hombre, surja la mujer. Hermanos,
esto parece como muy antiguo, pero si los hombres conocieran el libro de Génesis y si los hombres entendieran la importancia de conocer el diseño del hombre desde la perspectiva divina, no estaríamos viendo el caos y la gran cantidad de confusiones que tienen los hombres aún consigo mismos. Nosotros tenemos una generación corrompida, una generación confundida, donde los hombres ya no saben si son hombres o no son hombres, donde las mujeres ya no saben si son mujeres o no son mujeres. Se introdujo una terminología sutil, donde el sexo humano ya no está ligado a la naturaleza humana, sino está ligado a la perversión del corazón. Entonces un hombre puede ser hombre, pero él se percibe de una manera donde él cree que es mujer. O ya estamos llegando al extremo de la confusión y de la oscuridad en el corazón del hombre, donde hombres ya sienten que son animales. El transgenerismo, la confusión absurda de nuestra generación es fruto del hombre haber dado su espalda a Dios y haber entrado en una serie de razonamientos absurdos. Ahora, es muy interesante, hermanos, que por ejemplo Jesús cuando él predicaba, nosotros lo podemos leer ahí en Mateo 19, capítulo 19, verso 4, Jesús hablando con sus contemporáneos, él siempre vuelve a Génesis. Y eso es algo que todos nosotros podríamos aprender. Cuando nosotros queremos saber la verdad de un asunto, debemos volver al principio. Porque es el principio aquel que nos muestra lo que fue originalmente. Y Jesús actúa así. Nosotros nos vamos a dar cuenta que para la teología de Jesús, el libro de Génesis es muy, muy importante. Tanto que Él responde preguntas, tanto que Él responde desafíos, volviendo a Génesis 2. Aquí en el capítulo 19, verso 4, nos habla de la pregunta que le hacen a Jesús sobre el divorcio. En los tiempos de Jesús había una discusión teológica sobre el divorcio. Había una línea de rabinos que pensaba que el hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier cosa. Si ella no sabía cocinar, él le podía dar carta de divorcio. Había otra línea de pensamiento rabínico que decía que solo en el caso de que la mujer o el hombre cometiera adulterio o fornicación, el hombre podía divorciarse. Entonces Jesús viene a hacerle esa pregunta, pero miren cómo responde. Ahí en Mateo 19, verso 4, él dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús va a discutir con ellos una circunstancia muy actual, un desafío que se encontraba en medio de la nación de Israel, pero él vuelve al principio. ¿Y cuál es el principio? Que al principio Dios estableció el matrimonio entre un varón y una mujer. Hermanos, esto es bien importante. Todos los desafíos actuales tienen que ser escudriñados, examinados a la luz de los principios que Dios estableció en su palabra y en la naturaleza humana. Fue el hombre diseñado físicamente, genéticamente, emocionalmente, para unirse no a otro hombre, porque la unión genéticamente y física de un hombre con otro hombre no es natural, sino es antinatural y aberrante. Fue el hombre diseñado para poderse unir a una mujer, que aunque tiene su misma dignidad como ser humano y aunque tiene las mismas bendiciones de Dios en cuanto a la vida eterna y la salvación, sí son diferentes. Nosotros podemos decir que hay una diferencia que no deja que alguna de las dos partes sea menos digna, sino que hay una diferencia que es complementaria y sumamente gloriosa. Tenemos una diferencia física, hay partes de nuestros cuerpos que son totalmente diferentes. Tenemos una diferencia emocional,
tenemos una diferencia aún en cuanto a algunas partes del cerebro y nuestro comportamiento, pero esas diferencias son maravillosas porque gracias a esas diferencias y a ese complemento entre un hombre y una mujer, existe el glorioso o la gloriosa institución de la familia. Amén. Entonces esto es muy importante, ¿no? Porque más en nuestros días donde se están promoviendo tantas leyes, más en nuestros días donde se está aceptando tanta perversión, nosotros debemos volver, como dijo Jesús, al principio. Y Génesis es el libro de los principios. Ahora, ¿quién más que el Creador, que el que nos diseñó, que el que nos conoció desde la eternidad, sabe qué es lo mejor para el hombre? Varón y hembra los hizo. Y dice ahí, y dijo, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces comenzamos a ver que gran parte del propósito que Dios le iba a entregar a Adán y a Eva no los iban a poder cumplir si Adán estaba solo. Adán tenía que tener una compañía. Y esa compañía sería una entidad independiente de los padres. En este caso, los hijos que ellos iban a tener y los hijos de ellos. Y estos son principios sumamente gloriosos. Y un día hablaba con un joven de la iglesia que después de acompañarlo en su noviazgo, acompañarlo en el matrimonio, lo primero que yo le decía a aquel joven era, mi querido amigo, si usted quiere tener un buen matrimonio, aléjese lo que más pueda de sus padres y aléjese lo que más pueda de los padres de su mujer. Es una nueva jornada, es una nueva empresa y necesita independencia para que puedan crecer juntos en responsabilidad, en amor, en fidelidad y en compromiso. Entonces Dios establece el matrimonio como una institución desde el Edén, donde Él mismo es el primer juez que establece el primer pacto matrimonial. Un matrimonio hasta la muerte, un matrimonio donde incluye fidelidad, disfrute sexual y donde Dios habría de cumplir su propósito. Entonces Él responde la pregunta, así que ya no son dos más, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Desde un principio lo que nosotros vemos es que el propósito de Dios para el hombre es un matrimonio para toda la vida. Un matrimonio donde él va a tener la compañía de una mujer que le va a ayudar a llevar a cabo su trabajo de labrar, de cuidar la tierra, le va a llevar a cabo el trabajo de señorear sobre la tierra, un trabajo donde ambos van a crecer en amor, carácter, fidelidad, compromiso, servicio, sacrificio y todo lo que incluye el matrimonio. Adán no iba a tener una universidad, mis hermanos. ¿Qué más universidad que el matrimonio? Adán no iba a pasar por ciertas formaciones, pero todo eso lo iba a hacer el Señor a través del matrimonio. Ahora, como dice ahí Génesis 1, verso 28, el matrimonio también planteaba la capacidad de que el hombre disfrutara de ciertos placeres que Dios había establecido, con el fin también de poder cumplir el propósito de fructificar y multiplicados. Génesis 1, 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, Dios tiene el propósito de que estos hombres se reproduzcan. Dios tiene el propósito de que estos hombres crezcan no solo moralmente, personalmente, sino Dios quiere que estos hombres se multipliquen y llenen la tierra y gobiernen la tierra y administren la tierra. Entonces nosotros vemos una escala de valores muy importantes allí en este capítulo. Primero, el hombre no es bueno que esté solo. Dios le establece el matrimonio para que el hombre cumpla el propósito de Dios. En el vínculo familiar se va a crear ciertas cosas necesarias para el desarrollo de la vida humana y de allí pueden surgir en un estado de seguridad los hijos. Ahora miren cómo hace el diablo, ¿no? En nuestros días, hermano. Las personas ya no se quieren casar, pero sí quieren disfrutar de ciertos privilegios. Y eso genera una generación de mujeres con niños sin esposos, hijos abandonados y todo un caos social como el que vemos en nuestros días.
Si volviéramos a Génesis 1 y 2 y enseñáramos un poco más a nuestra generación, aún de cristianos, podríamos tener familias más estables, iglesias más sólidas y una sociedad sin tantas problemáticas. Alguien decía, para nosotros bajar los estándares del crimen de nuestra sociedad, para bajar nosotros el estándar de la violencia de nuestra sociedad, para bajar nosotros el estándar de tanta problemática que viven nuestros ciudadanos, deberíamos invertir más que en la policía, deberíamos invertir en las familias. Porque familias sólidas, familias con principios, familias con una educación cristiana y con temor de Dios, van a producir hijos que van a ser una gran bendición. Pero también lo contrario, familias sin Dios, sin la palabra de Dios, sin la figura del padre y la madre, sin la educación que compete a los padres cristianos, van a producir engendros sumamente terribles para la sociedad. Señor nos ayude y que podamos aprender del libro de Génesis. Amén. Otra cosa que es bien interesante con la familia y en Génesis 2 y 1 es que esto comienza a ser un pequeño destello, dice Pablo ahí en Efesios 5, que el matrimonio es un gran misterio, ¿no? Dios comienza a mostrar desde el libro de Génesis que quiere tener un hombre y una mujer en un vínculo misterioso que es el matrimonio, que de alguna manera como expresa una parábola del Evangelio de Mateo y de Lucas, nos refleja un poco el propósito eterno de Dios. Dice así la parábola: un rey quiso hacerle bodas a su hijo. Y nosotros comenzamos a ver que la figura de Adán es la figura de Cristo y la figura de Eva es la figura de una esposa que Adán, figura de Cristo, quiere tener. Entonces desde el Edén ya comienza el Señor a establecer cosas que van a ser muy importantes en cuanto a la revelación divina. Ahora, todo sería muy precioso si solo estuviéramos en Génesis 1 y Génesis 2. Pero nosotros tenemos que pasar la página y encontrarnos una situación sumamente terrible. Nosotros podríamos decir, aún el matrimonio, aún la familia, aún lo que era el trabajo, era una cosa antes en Génesis 2 y va a ser otra cosa después de Génesis 3. Entonces Génesis 3, como lo pueden ver en su Reina Valera o en su Biblia que estén usando, nos muestra que hubo algo. Dios dejó al hombre en el Edén, en un gran paraíso, pero le estableció límites a ese hombre. Lo puso a disfrutar de todo, lo puso sobre todas las cosas. Solo le mandó que de un árbol no comiese, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ahora Génesis 3, verso 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, aunque Génesis 1 y Génesis 2 no nos había hablado de esta criatura que va a aparecer en Génesis 3, nos vamos a dar más cuenta adelante, nos vamos a dar cuenta más adelante que cuando Dios crea la creación visible, lo que vemos en Génesis 1 y Génesis 2, ya existía una creación invisible. Ya había un mundo espiritual con criaturas espirituales. Eso nos lo dice el libro de Colosenses. Y entre esas criaturas encontramos que hay ángeles, hay querubines, hay serafines y hay un mundo espiritual. Y también la Biblia nos muestra en el libro de Apocalipsis capítulo 12 que en ese mundo angelical hubo una rebelión. Y hubo un dragón que se rebeló y que en su rebelión arrastró las 2/3 partes de los ángeles que estaban en los cielos. Nos va a decir el libro de Apocalipsis de una manera muy clara, interpretándonos que ese dragón es la misma serpiente antigua, el cual es Satanás. Entonces la Biblia nos introduce un personaje misterioso acá en Génesis 3, el dragón o esta serpiente que es Satanás, que por los otros pasajes de la Biblia sabemos que es un querubín que se enorgulleció y que se rebeló contra Dios.
Ahora, también Pablo en su segunda epístola a los Colosenses, a los Corintios, perdón, en el capítulo 11, nos dice que este ser se disfraza y se disfraza aún como ángel de luz. Entonces nosotros sabemos que todo lo que Dios había creado era bueno, hasta la serpiente era buena. Pero aquí este ser mentiroso se disfraza y toma disfraz de un personaje que Adán y Eva ya conocían, que era uno de los animales del huerto. Entonces Satanás se introduce en el huerto disfrazándose como serpiente y él comienza a tener una conversación con Eva. Qué interesante, ¿no, hermanos? Nosotros debemos pensar y debemos saber que así como sucedió desde el Génesis, fuimos creados por Dios, podemos tener comunión con Dios, podemos tener una familia con la bendición de Dios, pero también hay una serpiente siempre alrededor que va a querer introducirse. Y así como Dios habla, esta serpiente también habla. Es más, esa advertencia podemos leerla ahí en 2 Corintios 11, verso 13, donde el mismo apóstol dice que habrán falsos apóstoles y obreros fraudulentos que se van a disfrazar como apóstoles de Cristo. Nosotros podríamos decir que la iglesia puede ser un gran Edén, ¿no? Pero nosotros también debemos saber que en la misma iglesia de Dios se infiltran serpientes, obreros fraudulentos que se disfrazan aún como apóstoles de Jesucristo. Y el apóstol Pablo llega y dice, y esto no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza aún como ángel de luz. Entonces nosotros no debemos pensar, y a veces nosotros tenemos ya una idea posterior, que la serpiente era algo maligno, pero parece ser que aún la caída trajo un cambio en la naturaleza de la serpiente. Nosotros podemos entender por el libro de Génesis que posiblemente ella caminaba, no se arrastraba, y que posiblemente hubo un cambio en la naturaleza por causa del juicio y la obra que hizo Satanás. Entonces, para Eva no fue muy peligroso hablar con la serpiente, pero no se está dando cuenta que está hablando con una criatura sumamente astuta y engañosa. Ahora nosotros podemos aprender de ese pasaje un poco la astucia de Satanás. Génesis 3, verso 4, dice que entonces la serpiente dijo a la mujer, porque la serpiente le pregunta a Eva, con que Dios ha dicho que no puedes comer de todo árbol del huerto, ¿no? Ella comienza una conversación muy sutil y la mujer le responde que no, que sí ellos pueden comer, pero el árbol que está en medio del huerto no pueden tocarlo y no pueden comerlo. La respuesta a la serpiente en el 4 es, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nosotros podemos aprender muchas cosas de allí, pero una cosa que sale a la luz es que Satanás siempre va a aparecer cuestionando lo que Dios ha dicho, ¿sí? Tergiversando la imagen de Dios. Lo primero que él le dice, no, él te dijo que vas a morir, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes, Él es envidioso, Él no quiere que tú disfrutes. Él sabe que si tú comes, vas a ser como Él. ¿Sí? Y vas a tener un conocimiento del bien y del mal. Esas palabras son muy sutiles, hermano. Primero, siempre Satanás nos va a negar las consecuencias que trae el pecado y la desobediencia. ¿Sí? De manera muy sutil Él va a decir, no, eso no trae muerte, eso lo que trae es placer. ¿Sí? Cuando nosotros leemos en la Biblia que el pecado trae consecuencias, una de las maneras astutas en la que Satanás induce al pecado es diciéndole, no trae consecuencias. ¿Sí? Pero hermanos, los pecados siempre traen consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Ahora, Satanás es tan astuto que de alguna manera nos muestra que ser santo, obedecer a Dios, es más malo que ser pecador. Yo quiero hacerles explicar esto. Cuando estoy hablando con una generación de jóvenes como la que nosotros vivimos, y nosotros comenzamos a enseñarle a esos jóvenes
que el mejor camino para ellos es la pureza sexual o en este caso la virginidad, las personas se le van a acercar a ellos en el colegio, sus compañeros, y le van a decir, no sea tonto, eso es malo, ¿cómo así que ser virgen es bueno? No, no, lo bueno es disfrutar del pecado. ¿Sí? Porque Satanás siempre nos está diciendo que lo que Dios dice es malo. Pero hermanos, Dios siempre tiene la razón. Y una vida desenfrenada en el área sexual nunca trae el disfrute o el placer que ella promete. Es un engaño, porque siempre la paga del pecado es muerte. Como alguien decía, si el sexo libre, desordenado, sin compromiso, trajera felicidad, los prostíbulos y los burdeles serían el lugar más feliz de la tierra. Pero no es así, ¿cierto? Porque el pecado siempre trae una condición miserable, triste y de consecuencias para aquellos que lo practican. Pero el diablo siempre dice, no es tan malo, hágalo, pruebe. ¿Sí? Nosotros hoy tenemos la voz de la serpiente, es tremendo, hermano. Nosotros tenemos aún la voz de la serpiente, por ejemplo, hablando en nuestros colegios de educación sexual, donde le dice a la muchacha que el problema es que se embarace, pero si ella usa preservativos, no hay problema porque ella se va a librar del muchacho. Pero el problema no es solo el muchacho, es que el problema es que las relaciones prematuras antes del matrimonio y sin compromiso destruyen el corazón, dañan la dignidad de las personas y corrompen la moral de una persona. De ahí en adelante el camino que se camina es muy peligroso y con muchas consecuencias. Pero siempre Satanás va a querernos mostrar que Dios es malo. En estos días nosotros estamos evangelizando a unas personas y dice la persona que estamos evangelizando, pero ¿por qué Dios le prohíbe al hombre tanto? Entonces, esa es una obra que hace Satanás, como que Satanás quiere que nosotros nos centremos en la prohibición. Entonces alguien le respondía muy sabiamente, no, mira, no es que Dios le esté prohibiendo al hombre mucho. Si tú te das cuenta, Dios hizo toda una variedad de árboles y una creación amplia y sumamente preciosa para que el hombre la disfrute. La prohibición estaba centrada en ¿qué? En solo un árbol. ¿Me están entendiendo? A veces como que Dios quiere mostrar Satanás quiere mostrar a Dios como malo y hace que nuestros ojos no puedan percibir la bendición de lo que Dios ha hecho a nuestro alrededor. Dios le prohibía a Adán y a Eva comer de este árbol, pero les había dado a comer de todos los otros. A veces Dios restringe ciertas cosas para nuestro bien, pero por otro lado Él nos permite disfrutarlas en otro ambiente. Ahorita estamos hablando mucho, bueno, de este aspecto sexual. Y nosotros podemos decir que, por ejemplo, el matrimonio es el lugar donde el Señor nos permitió disfrutar de todo árbol. Nos permitió disfrutar de lo que Él creó en un ambiente de respeto, de seguridad, de fidelidad, de amor y de compromiso. Amén. Entonces lo primero que hace Satanás es negar la palabra y hace una falsa promesa, ¿no? La promesa es que en vez de morir, ustedes van a ser como Dios. Ese espíritu que se encontraba en la serpiente de rebelión contra Dios, su soberbia la quiso poner en el corazón de los hombres. De ahí en adelante el hombre va a ir en una carrera de endiosarse a sí mismo o idolatrar cualquier cosa, quitándole el lugar a Dios. También Satanás promete una sabiduría, ¿no? Conoceremos el bien y el mal, pero ese conocimiento del bien y el mal y esa sabiduría solo va a traer que el hombre conozca el bien, pero no lo pueda hacer, y conozca el mal de la manera que el mal le posee y le gobierna. Ahora, Juan 8, verso 44, Jesús hablándonos de Satanás, él hablando de los judíos, él los comparaba con ellos, porque los deseos que ellos tenían eran igual a los del padre, que era Satanás. Y dice ahí, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, Satanás, con una conversación muy sutil, lo que venía era cometer un gran homicidio con el hombre.
¿Por qué? Porque él no había permanecido en la verdad, porque en él no había verdad, porque cuando hablaba de él, de suyo, hablaba, porque es mentiroso y padre de mentira, nos dice Juan. ¿Qué nos muestra eso, hermanos? Todo lo que Satanás le estaba ofreciendo al hombre era una gran y absurda mentira. A veces nosotros cuando leemos, por ejemplo, los evangelios, yo he visto eso mucho en los cristianos, dicen, si Jesús hubiera creído lo que Satanás le estaba diciendo para tentarlo, Jesús hubiera obtenido todos los reinos de este mundo porque a Satanás le pertenece, ¿cierto? A veces nosotros hablamos así. Pero la pregunta es, Jesús no entró a discutir ese asunto con el diablo, pero la pregunta es, ¿será que todo lo que el diablo le dijo a Jesús es verdad? Cuando Jesús mismo nos dijo que Él es padre de toda mentira. Hermanos, yo no creo que Satanás le pertenezcan los reinos de este mundo. Lo que dice la Biblia es que Él es un usurpador y un ladrón, que por un tiempo ha hurtado un asunto que no le pertenece. Y lo segundo que yo creo es que donde Jesús hubiera caído en la tentación, se hubiera dado cuenta que Satanás no le iba a pagar con lo que le prometió. Porque Satanás nunca paga lo que promete. Él es un embustero y un engañador. Cuando Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré, seguramente nada de eso le iba a dar. ¿Sí? Y si se lo iba a dar, se lo iba a dar de una manera efímera, momentánea y engañosa, porque él nunca está hablando de verdad. Entonces debemos saberlo, ¿no? Ahora, el asunto es que Adán y Eva se dejó engañar y dio a comer, comió y le dio a comer a su esposo. Y las consecuencias de esa terrible decisión, hermano, son las consecuencias que nosotros vemos a nuestro alrededor. Ahora alguien decía que quería difamar un poco el libro de Génesis. ¿Cómo sabemos que lo que sucedió en Génesis realmente sucedió? Mire a su alrededor. Porque lo que sucedió en Génesis tiene consecuencias hasta el día de hoy. La maldad en el hombre, la maldad en las familias, la consecuencia en la creación y la destrucción de todo lo que Dios había hecho bueno y agradable, cogió otro color terrible y triste por causa de la desobediencia del hombre. ¿Sí? Lastimosamente, Satanás fue muy astuto y su obra fue muy eficaz en el corazón de Eva y en el corazón de Adán. Ahora, como dice ahí Romanos 5, verso 12, es un pasaje pues muy importante en cuanto a lo que estamos considerando. Dice el pasaje que por tanto, mire esa frase de Pablo, como entró el pecado en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. O sea que ese fruto de ese árbol no era simplemente un fruto. En ese árbol se concentraba toda la maldad, toda la rebelión y todo el engaño de la serpiente. Y cuando el hombre come de ese fruto, en el hombre entra el pecado y la maldad. Y dice no solo que en el hombre, sino en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y mire lo que dice ahí, y por el pecado la muerte. Inmediatamente el hombre come, entra el pecado, inmediatamente el hombre queda en un estado de muerte espiritual, que sí va a ser evidente con la muerte física unos años después. Ahora, ¿qué es lo más tremendo, hermano? Que en Adán estábamos todos los hijos de Adán. Dice ahí Pablo, así la muerte pasó a todos los hombres. Y la evidencia de eso es que, por cuanto todos pecaron. Esto fue, hermano, piense en el momento más triste de toda la humanidad. Piense en la peor situación que vivió el hombre y piense en Génesis 3. Todo cambió. Todo se frustró. Todo entró en un proceso triste de degradación en el hombre. La muerte por causa de la desobediencia. Ahora algunos decimos, pero ¿por qué Dios nos castiga por lo que hizo Adán? Yo no estaba en el Edén, ¿yo qué culpa?
Hermano, pero Adán era el jefe de la raza humana. Adán representaba la creación humana. Y toda la naturaleza humana fue damnificada con la rebelión de Adán. Tanto es cuando usted tiene su pequeño y su pequeño comienza a crecer. Su pequeño tiene 2, 3 años, 4 años. Usted comienza a ver que a su pequeño no toca enseñarle a mentir. A su pequeño no toca enseñarle a ser mentiroso. A su pequeño no hay que enseñarle a pecar. Porque el muchacho viene con defectos de fábrica. Nosotros no somos pecadores por lo que hacemos. Nosotros somos pecadores por lo que somos. Nuestra naturaleza viene ya corrupta. Ahora, por eso les decía que es tan importante entender el Génesis, mis queridos hermanos. Porque en el Génesis se establecen las semillas de lo que va a ser el proceso de la redención de Dios con el hombre. Ustedes van a darse cuenta lo absurdo de algunas teologías o de algunas enseñanzas hoy en día, si ustedes conocen el libro de Génesis. Muchos dicen que el hombre necesita prosperidad. Muchos piensan que el hombre necesita buena educación. Muchos piensan que el hombre lo que necesitan es tener un mejor concepto de sí mismo, de amarse a sí mismo. Pero hermanos, después de la caída lo que el hombre necesita es salvación. Después de la caída lo que necesita el hombre es ser redimido de la condición lamentable en la que quedó por el pecado. Entonces Génesis nos muestra la tragedia que vivieron nuestros padres y las consecuencias de esto de allí en adelante. El hombre no solo va a morir, el hombre de ahora en adelante pierde su comunión con Dios directo. El hombre de ahora en adelante se vuelve enemigo de Dios. El hombre de ahora en adelante va a ver cómo el pecado le corrompe, no solo a él, sino sus generaciones tras generaciones. Ahora, lo interesante de este pasaje, hermanos, es que simplemente es el tercer capítulo de la Biblia. Gracias a Dios tenemos 50, casi 47 capítulos más en Génesis y tenemos 65 libros más, donde Dios nos muestra cómo en su propósito va a salvar a ese hombre que cayó, lo va a redimir y va a cumplir el propósito de llevarlo a la gloria como lo había pensado en un principio. Pero el libro de Génesis es muy importante porque conocemos al hombre, la condición del hombre y por qué la realidad del hombre es así, por causa de su caída. Ahora, en los mismos juicios que Dios hace para Adán y Eva, Él nos va mostrando que hay una promesa. Así como el hombre se rebeló y Satanás usó la mujer como un instrumento para introducir el engaño, Dios también va a usar la simiente de la mujer para destruir la autoridad de Satanás aquí en la tierra. Y desde allí comienzan a surgir las primeras semillas de un gran Salvador. Un hijo de la mujer que sería herido, pero aunque sería herido iba a aplastar la cabeza de la serpiente, cosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, capítulo 1 y 2 podemos ver la creación, capítulo 3 podemos ver la caída. Y ese es un eslabón muy importante, porque de allí en adelante Dios va a comenzar un proceso de redención con los hombres, en el cual Él va a salvar al hombre, pero también el hombre va a ser responsable de las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia. Y se comienza a gestar una historia sumamente extraordinaria, una gran película entre Dios y los hombres. Dios salvando a los hombres, usando unos pequeños remanentes que creyeron en Él, que confiaron en Él, que se volvieron como una pista de aterrizaje donde las promesas y la palabra de Dios llegó a volver a la tierra. Pero también por otro lado vemos una línea de hombres rebeldes, necios, que definitivamente, como Jesús dice, siguieron el camino de su padre, Satanás, porque de ahí en adelante
Satanás se vuelve el padre de una humanidad caída, la cual él sigue destruyendo, sigue engañando y la cual está llevando en su propia rebelión. Entonces, mis queridos hermanos, Génesis es tan actual, ¿no? Nosotros vemos siempre esos mismos ingredientes y vamos a aprender algunas cosas de este libro para nuestra vida cristiana. Yo espero de todo corazón que estas pequeñas vistas panorámicas de estos capítulos y estos libros puedan despertar en nosotros un deseo más amplio y más profundo por conocer las verdades que se encuentran en estos libros y podamos apreciarlas, ¿no? A veces nosotros como cristianos hasta se ha llegado a crear una teología como la teología liberal que habla de todas estas historias narradas inspiradamente como si fueran fábulas o como si fueran mitos. Un mito, la creación, cómo Dios va a crear en 6 días, cómo a Eva va a hablar con la serpiente, cómo Dios va a cerrar el paraíso. Pero dice Jesús que si nosotros no conocemos o no creemos las cosas que Él nos narra de, de los asuntos terrenales, ¿cómo podremos creer los celestiales? Entonces Jesús creía en el Génesis, Jesús creía en que Adán y Eva no eran hombres históricos, Jesús habla de la serpiente como Satanás, Jesús habla del paraíso perdido. Todos estos asuntos de la revelación divina no solo comprenden el pensamiento de su autor, que en este caso sería Moisés, sino comprenden el pensamiento de todo lo que creyeron los profetas, Moisés, los padres de la fe de la nación de Israel, Jesús y los apóstoles. Entonces, para nosotros estos libros tienen mucha relevancia y son muy importantes, porque son los libros que establecen los fundamentos y los principios de nuestros dogmas cristianos. Entonces, ojalá podamos conocerlos, ojalá podamos disfrutarlos y ojalá podamos sumergirnos en la verdad que se encuentra revelada en estos libros. Amén.